Bienvenidos amigos a este programa Jóvenes Triunfadores. Los jóvenes triunfadores en el tema de hoy son felices y experimentan el gozo que Jesucristo siempre nos da. Hay un amigo que tiene una frase que me gusta muchísimo. El cristiano es feliz y se ríe aunque no tenga dientes. Y es verdadero. Poder sonreírnos a pesar de las personas, a pesar de las circunstancias, a pesar de las cosas. Qué bueno poder hacerlo. Por eso esta figura me encanta. El día que recibas la invitación de la tristeza, dile que ya te has comprometido con la alegría. Vamos como jóvenes triunfadores a comprometernos con la alegría. La pregunta es, ¿cómo puede ser una realidad? Porque me puedes decir, pastor, es muy fácil para ti decir esas cosas. Estén contentos, estén alegres. Pero usted no sabe las dificultades que yo estoy pasando, los problemas que estamos viviendo en casa, la situación con ese ser amado y la noticia de esa enfermedad terminal. ¿O cómo vamos a hacer con esta crisis a nivel de economía o de trabajo? Hoy te tengo buenas noticias, porque la palabra del Señor nos anima en la vida de una persona que nos recomienda a través de una de sus cartas, una de sus epístolas, que el cristiano es feliz, que el cristiano puede gozarse a pesar de las dificultades. Antes de hablarte de esa carta especial, de esa epístola, permíteme compartirte lo que el hombre más sabio en la tierra después de Jesucristo, Salomón, mencionó respecto a este tema: vivan con gozo. En el libro de Proverbios, Salomón menciona que la alegría, el corazón alegre hace bien al rostro. Se gastan muchísimo dinero, muchísimos dólares hoy en día en tratamientos para rejuvenecer, para que nuestro rostro se vea mejor. Aquí hay una medicina sencilla, una medicina gratuita: la alegría, la sonrisa. De nuevo, en Proverbios, el capítulo 17 y el versículo 22, Salomón lo reafirma: un corazón alegre es la mejor medicina. Un ánimo triste deprime todo el cuerpo. ¿Queremos un estilo de vida saludable? ¿Queremos disfrutar plenamente de la vida a pesar de las dificultades y los problemas? Ahora sí vamos con la carta que te quiero compartir en esta tarde. La epístola del gozo se le llama a la epístola de Filipenses, escrita por el apóstol San Pablo, y fue escrita en unas circunstancias muy especiales. Tuve el privilegio con mi esposa de visitar la ciudad de Roma, y uno de los lugares que quería ir, le preguntamos a nuestro guía, era el sitio donde el apóstol Pablo pasó sus últimos días. Me refiero a la cárcel mamertina. Cuando entras a ese lugar, hay unas escaleras hacia un salón oscuro, frío. Se ve allá una cama como de piedra, donde el apóstol estaba encadenado 24 horas a un soldado romano. Si yo hubiese sido Pablo y tuviera la oportunidad de escribir una epístola, no hubiera escrito la epístola del gozo. Tal vez hubiera escrito la epístola de lamentaciones o de las quejas. Pero desde ese lugar inhóspito, desde ese lugar difícil, Pablo nos envía esta carta maravillosa a los jóvenes triunfadores como tú. Vamos a darle un vistazo a esta carta hermosa.
que la podemos titular Vivan siempre gozosos. Y allí Pablo nos presenta varios elementos importantes a considerar en este momento. El primero de ellos, gozo a pesar del sufrimiento. Él lo estaba experimentando. Y menciona en el versículo 4, el capítulo 1, en todas mis oraciones siempre ruego con gozo por todos ustedes. A pesar del sufrimiento, encadenado 24 horas, esperando posiblemente la orden del emperador romano, que era Nerón, para terminar con su vida. Y allí, desde ese lugar, él ora, él clama, él pide que vivamos con gozo. Esa determinación de Pablo la sintetiza en un versículo clave de ese capítulo 1. Y ese versículo clave es el versículo 21. Allí nos dice el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para Pablo Jesús era fundamental. Como decíamos en una presentación anterior, Jesús es lo mejor para nosotros. Y allí Pablo nos habla de algunos aspectos que nos permiten entender su énfasis de gozarnos a pesar del sufrimiento. Él habla, por ejemplo, de la consistencia en el versículo 25, que nosotros debemos mantener esa consistencia como hijos de Dios, como cristianos, como personas que anhelamos triunfar en la vida. Además de la consistencia, Pablo nos recomienda en ese mismo capítulo que debemos participar de la cooperación unos con otros. En mi país dicen, una mano lava la otra y las dos manos lavan la cara. Qué bueno que recordemos que el éxito se consigue cuando sabemos trabajar en equipo, cuando nos apoyamos unos con otros. De esta manera, el ser felices a pesar del sufrimiento llega a ser una realidad en nuestra vida. La tercera recomendación que Pablo nos da bajo esa premisa, gozo a pesar del sufrimiento, tiene que ver con la confianza. La confianza que él tenía en el Señor. Él menciona en el versículo 28, sin que nada los intimiden los que se oponen. Para ellos, ciertamente es indicio de perdición, pero para ustedes lo es de salvación, y esto es de parte de Dios. El joven triunfador avanza confiadamente, avanza pensando en que no está solo, avanza pensando que tenemos la ayuda divina, avanza pensando que vivimos un día a la vez y que vamos marchando en procura del triunfo. 3 elementos que él incluye en este primer capítulo para decirnos: el joven triunfador es feliz a pesar del sufrimiento con una mente determinada. Y sabes, en este capítulo podríamos decir, Cristo es nuestra vida. Y cuando esa vida se encarna en tu vida, el gozo de Cristo llega a ser tu gozo y mi gozo. Miremos el segundo capítulo. Vamos a titular este segundo capítulo, Gozo a pesar de la gente. Muchas veces miramos con tristeza situaciones en las cuales hemos sido maltratados. Amigos nuestros que de alguna manera hacen comentarios o tienen acciones que nos llenan de mucho dolor.
gente que tal vez por envidia o celos actúan de una manera que te han hecho daño. Pero aquí el apóstol nos dice, vamos a gozarnos a pesar de la gente. Y el punto clave en este segundo capítulo es una mente humilde. En el anterior era una mente determinada. ¿Por qué una mente humilde? Vamos a leer los versículos 3 y 4 del capítulo 2. Puedes buscarlo allí en tu iPhone, en tu tableta o allí en la Biblia si tienes al lado. Dice lo siguiente: jóvenes, no hagan nada por contienda o por vanagloria. Al contrario, háganlo con humildad, considerando cada uno a los otros como superiores a sí mismo. No busque cada uno su propio interés, sino cada cual el interés de los demás. Ese es un propósito muy importante que el apóstol nos recomienda en este capítulo 2. Y para que esto se realice, de nuevo tenemos que ir a nuestro modelo, a nuestro ejemplo, a Jesús. En los siguientes versículos, el apóstol menciona la razón por la cual nos invita a poder estar felices o gozosos a pesar de la gente. Versículo 5. Hallen ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir de Cristo Jesús? En los siguientes versículos Él lo explica. Quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tal vez has pensado en imágenes de Jesús que llegan a tu vida, a tu mente cuando lees el Manual de la Felicidad. El Jesús poderoso que frente a la tormenta se levanta y con sus manos logra calmar y su voz el viento y el mar, de tal manera que los discípulos dicen, ¿y quién es este que aún el mar y el viento le hacen caso? Jesús poderoso. Tal vez el Jesús compasivo, cuando ante esa dama que la trajeron, porque la habían encontrado en un pecado abierto y de acuerdo a la ley había que apedrearla, Jesús se inclina y comienza a escribir allí en la tierra. Y después las piedras van cayendo cuando Él dice, el que esté sin pecado tire la primera piedra. Y al ver finalmente que ella queda solita, Él la levanta y le dice, hija, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ese es el Jesús que llega a lo más profundo de mi alma. El Jesús que te ama, el Jesús de la compasión. Te has equivocado, has fallado, has fracasado. Jesús es nuestro amigo. Y Él está dispuesto, al igual que lo hizo con aquella dama, con aquella mujer, a extender la mano para levantarnos, para que avancemos en gozo a pesar de la gente y a pesar de las dificultades. Nos habla entonces de este Jesús. Y yo te decía que hay algunas imágenes, el Jesús poderoso, el Jesús compasivo, pero acá se destaca un Jesús diferente. Es el Jesús que impacta muchísimo, porque en esa última cena, estando con los discípulos, cuando se esperaba que hubiese un siervo para lavar los pies, Jesús va y toma el platón con agua y toma la toalla, se acerca al discípulo Pedro e inclinándose ante él le dice, Pedro, tus pies, por favor. ¡Qué grandeza! El Dios creador del cielo y de la tierra, al cual la tormenta, el mar y los elementos le obedecen, ahora inclinado, descendiéndose,
dejando la gloria y el poder para decir, tus pies, por favor. Con razón, Pedro reaccionó, Señor, no, ¿cómo me vas a lavar los pies? Bueno, Pedrito, si no te lava los pies, no tendrás parte conmigo en mi reino. No, Señor, si es todo, aquí estoy. La grandeza, el Dios que desciende. Hace unos años atrás, estábamos en un congreso de jóvenes en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Con nosotros estaba el director mundial de los jóvenes, que era el pastor, en ese momento era el pastor Leo Ranzolín, un brasileño muy simpático, un gran siervo de Dios. En la mañana teníamos una investidura de guías mayores y el uniforme del guía mayor de gala es muy similar al de los oficiales del ejército en nuestro país. Así que el pastor se pone su tremendo uniforme allí, verde, sale con sus implementos, sus galones y baja al lobby del hotel. Allí le esperaba el pastor que le iba a llevar al sitio donde tendríamos esa investidura de guías mayores. Cuando él sale del hotel, de casualidad venía un grupo de soldados y al ver al pastor con ese uniforme de un coronel del ejército, se le cuadran y le dicen, mi coronel. Y él dice que los saludó también así y luego se subió al carro. Nos contaba, hoy me dijeron coronel. Por la tarde teníamos otra investidura. Era la investidura de líderes juveniles. Y el uniforme de los líderes juveniles en ese momento era un pantalón gris, un saco o chaqueta azul marino, camisa blanca, corbata amarilla. Cuando el pastor se cambia en la tarde del uniforme, se pone el de líder juvenil, baja al lobby donde el pastor le estaba esperando para llevarle al lugar de la investidura. Alguien viene, lo mira con ese uniforme y le dice, maletero, lléveme el equipaje, por favor. Y él dice, en la mañana coronel, en la tarde maletero. Qué cambio tan tremendo. Hoy, dijo él, aprendí una lección de humildad. Mis queridos, Jesús se humilló. Jesús descendió, dejó la gloria, el poder para hacerse uno con nosotros, para caminar con nosotros, para enseñarnos a conocer al Padre, para entender que más bienaventurada cosa es dar que recibir y que podemos, a pesar de la gente, gozarnos en Él, porque Él nos fortalece. Sigamos con esta epístola tan maravillosa, recordando que un punto clave en este capítulo 2 es Cristo nuestro servicio. Pasemos al capítulo 3, Filipenses capítulo 3, y vamos a llamar a este capítulo el gozo a pesar de las cosas. ¿Sabe por qué es importante este capítulo? Leamos el primer versículo del capítulo 3. Por lo demás, hermanos, gócense en el Señor. A mí no me molesta escribirles las mismas cosas y para ustedes es mejor. Notas que en cada capítulo de esta epístola, él habla del gozo. Gozo, ya vimos, a pesar de la gente, gozo a pesar de los problemas. Aquí, él nos dice que podemos gozarnos en una forma muy especial a pesar de las cosas. Se nos ha dicho, miramos la televisión, escuchamos la radio, diferentes medios, por internet, por Facebook, por lo demás, aparecen anuncios muchas veces donde se enfatiza que debemos tener cosas. De hecho, muchos, un trabajo, dos trabajos, corren de aquí, corren para allá. A veces se sacrifica la familia por tener nuevas cosas. Ese elemento que queremos tener en casa, o mejorar el carro, o mejorar la casa, pero queremos cosas. Te pregunto, ¿cuántas cosas nos llevamos? Estuve hace poco en el funeral de una de mis hermanas y esa hermanita, por parte de mi padre, tuvimos el funeral de ella, había solicitado que la cremasen
fuimos con otras de mis hermanas a recibir las cenizas al día siguiente de la cremación. Nos entregaron un cofre, en el cofre una bolsita. Ella había pedido que sus cenizas fuesen esparcidas en un río cerca del lugar donde ella vivía. Y cuando llegamos a ese lugar y miramos esa bolsita para tomar esas cenizas, me preguntaba en qué quedamos. Un poco de cenizas o simplemente polvo. ¿Y cuánto nos creemos? ¿Cuánto nos ufanamos que ahora sí tenemos ese título, que ahora sí hemos conseguido esto, que tenemos lo otro? Al final, ¿cuánto nos llevamos? Nada nos llevamos. Así que las cosas no traen la felicidad. Hay gente, y conoces muy bien, gente millonaria con muchísimos recursos y se suicidan porque la felicidad no está en las cosas, la felicidad está en Jesús. Cuando nosotros escuchamos esta palabra de vida, entendemos con la mente humilde el mismo sentir de Cristo Jesús. Él llega a ser no solamente nuestro servicio, como en el capítulo anterior, sino que ahora llega a ser nuestra meta. Pablo enfoca tres cosas en este capítulo 3. Tres cosas o tres figuras que él utiliza para poder explicarnos este concepto. En este caso, gozarnos a pesar de las cosas. El primer tiene que ver con un contador. Y es lo que menciona en Filipenses el capítulo 3, los versículos 7 y 8. Dice allí el apóstol: pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y a decir verdad, incluso estimo todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por su amor lo he perdido todo y lo veo como basura para ganar a Cristo. Un contador está estableciendo el costo de las cosas. Lleva un récord del valor de las cosas. Aquí Pablo, como contador, se da cuenta él que no tienen ningún valor las cosas, que todo aquello en sus palabras textuales son como una basura en comparación con lo más grande, tener a Jesús, porque con Jesús tenemos, muchachos, el gozo que Él nos ofrece. Luego nos presenta otra figura. La segunda figura es la de un atleta. Versículos 12 en adelante. No es que lo haya alcanzado, dice el apóstol Pablo, ni que ya sea perfecto, sino que sigo adelante por ver si alcanzo aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Muchachos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago: me olvido ciertamente lo que queda atrás y me extiendo a lo que está delante y prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. Qué recomendación tan importante del apóstol Pablo. Como atleta debemos proseguir, debemos avanzar, debemos sobreponernos al cansancio, al agotamiento, al que no tenemos ciertos elementos o ciertas cosas para poder alcanzar la meta que te has propuesto, que nos hemos propuesto. Y me gusta muchísimo esa declaración: olvido lo que queda atrás. Es hora que olvide los sinsabores, los fracasos del pasado. No podemos vivir atados a esas cadenas de circunstancias. Es tiempo de avanzar, de proseguir, de ir adelante, puesto los ojos en ese autor de la fe, en ese que ya corrió la carrera y que ya la ganó. La última figura que Pablo utiliza aquí es la figura de un extranjero. Porque en el capítulo 3, el versículo 20,
Él nos dice de la siguiente forma: pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Tu ciudadanía y la mía. Vivimos o nacimos en un país y estamos felices de nuestra familia, de nuestras raíces. Pero aquí nos dice que la más importante es la ciudadanía del reino de los cielos. Que hacia esa ciudadanía, cuando estamos en Cristo, podemos gozarnos, porque muy pronto será una realidad en el regreso de Jesús. Llegamos al último capítulo, el capítulo 4 de Filipenses. Allí en ese capítulo, Él nos habla acerca del gozo, pero en otra condición. Gozo, dice Él, a pesar de las preocupaciones. Gozo a pesar de las preocupaciones. Vamos a leer en Filipenses 4, los versículos 4 al 7. Y dice allí el apóstol: regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocijaos. Que la gentileza de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. No se preocupen por nada. Que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Jóvenes triunfadores, podemos gozarnos a pesar de las preocupaciones. Aquí nos invita a tener una mente protegida. ¿Cómo es una mente protegida? El versículo 8 lo explica. Filipenses 4. Por lo demás, jóvenes, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo justo, en todo lo honesto, en todo lo que es bueno, digno de alabanza. Si hay virtud alguna, en esto ustedes pueden pensar. Una mente protegida, recordando aquí que Jesús es nuestra fortaleza. Y si algo te falta, recuerda la promesa: todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. El versículo 19 del capítulo 4, mi Dios suplirá todo lo que te haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Quieres ser ese joven triunfador? ¿Quieres experimentar ese gozo? Te animo que en esta hora puedas decirle a Jesús: yo quiero vivir ese gozo, quiero ser una bendición para los que están siempre conmigo. Que Jesús te bendiga.